No puedo casarme con él, papá. No puedo. Las lágrimas de Sofía se estrellaron contra el suelo de mármol de la mansión familiar como gotas de desesperación. Pero las palabras de su padre resonaron como una sentencia final. El contrato ya está firmado, mija. Te casarás con Alejandro Mendoza el próximo sábado. ¿Alguna vez has sentido que tu destino se decide sin consultarte? ¿Que tu vida se convierte en una moneda de cambio? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque esta historia de amor forzado te va a remover el corazón desde el primer minuto. Sofía Herrera tenía 25 años y un espíritu libre que no conocía límites. Sus ojos color miel brillaban con la rebeldía de quien había crecido creyendo que el amor era una elección, no una obligación. Pero las deudas de su familia con el imperio empresarial de los Mendoza habían sellado su destino. Alejandro es un buen hombre, insistía su madre, Carmen, mientras arreglaba los últimos detalles del vestido de novia. Es guapo, exitoso y no lo amo, interrumpió Sofía con voz quebrada. Mamá, apenas lo conozco, solo nos hemos visto 3 veces en reuniones formales. La verdad era aún más dolorosa. Sofía había visto a Alejandro Mendoza en revistas y eventos sociales durante años. Alto, de cabello negro azabache y ojos grises como la tormenta, era conocido como el soltero más codiciado de México. Pero también como un hombre frío, calculador, que trataba las relaciones como negocios. ¿Cómo puede una mujer entregarse a alguien que ve su corazón como una transacción comercial? 6 meses atrás. El primer encuentro había sido en la oficina de abogados. Sofía llevaba un vestido azul marino, sencillo pero elegante, y las manos le temblaban mientras firmaba documentos que no comprendía completamente. Señorita Herrera. La voz de Alejandro era profunda, controlada. Espero que este arreglo sea satisfactorio para ambos. Ella había levantado la mirada y por un segundo, solo un segundo, creyó ver algo diferente en esos ojos grises. ¿Vulnerabilidad? ¿Duda? Pero la máscara fría regresó de inmediato. Supongo que tendremos que descubrirlo, había respondido Sofía con más valentía de la que sentía. De vuelta al presente. El día de la boda llegó como una tormenta inevitable. La Catedral Metropolitana se alzaba imponente bajo el cielo azul de la Ciudad de México, sus campanas repicando con una alegría que Sofía no sentía. «Estás hermosa, mija», susurró su padre mientras la acompañaba por el pasillo. El vestido de encaje francés que había pertenecido a su abuela se sentía como una armadura que no la protegía de nada. Y ahí estaba él. Alejandro Mendoza esperaba en el altar, impecable en su smoking negro. Su rostro era una máscara de perfección, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, algo cambió. Por un momento infinito, el mundo se detuvo. ¿Has sentido alguna vez que el destino te susurra al oído, incluso en los momentos más oscuros? La ceremonia transcurrió como en un sueño nebuloso. Las palabras del sacerdote se perdían entre los latidos acelerados de su corazón. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro la tomó de las manos. Sofía, su voz era apenas un murmullo, solo para ella. Prometo cuidarte. No dijo que la amaría, no dijo que la haría feliz, pero en esas 3 palabras había algo que hizo que el nudo en su garganta se aflojara ligeramente. «O puede besar a la novia». El beso fue suave, casi tímido. Nada como lo que Sofía había imaginado de un hombre con la reputación de Alejandro. Fue como si él también estuviera navegando en aguas desconocidas. La recepción en el Hotel Presidente fue un desfile de felicitaciones falsas y sonrisas forzadas. Sofía sonreía y agradecía, pero su mente estaba en otro lado. ¿Cómo sería esa noche? ¿Cómo sería despertar al día siguiente como la esposa de un extraño? ¿Estás bien?, la voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Él se había acercado durante el vals, y ahora bailaban en el centro del salón bajo las luces doradas del candelabro. «Estoy procesando», respondió honestamente. Por primera vez en todo el día,
Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Yo también. La noche de bodas, la suite presidencial del hotel, era un despliegue de elegancia. Pétalos de rosa rojos cubrían la cama king size. Velas aromáticas creaban un ambiente íntimo. Y una botella de champán los esperaba en la mesita de centro. Sofía salió del baño envuelta en una bata de seda blanca, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que Alejandro pudiera escucharlo. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Se había quitado el saco y la corbata, y los primeros botones de su camisa estaban desabrochados. Sofía se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo que ella no había visto antes. ¿Nerviosismo? Tenemos que hablar. Ella se acercó lentamente, descalza sobre la alfombra persa. ¿Sobre qué? Alejandro pasó una mano por su cabello negro, despeinándolo ligeramente. Era la primera vez que lo veía imperfecto, vulnerable. Sobre esto, sobre nosotros, sobre lo que se espera esta noche. Las mejillas de Sofía se encendieron. Alejandro, yo sé que esto es un matrimonio arreglado, pero somos adultos y... No. Su voz fue firme pero gentil. Sofía, esto no va a ser como un matrimonio normal. ¿Qué estaba tratando de decirle? El corazón de Sofía comenzó a latir por razones completamente diferentes. No te entiendo. Alejandro caminó hacia el minibar y se sirvió un whisky. Sus manos, notó Sofía, temblaban ligeramente. Durante años, todos han asumido cosas sobre mí, sobre mi vida, sobre mis experiencias. Tomó un trago largo. La verdad es que nunca Las palabras se atoraron en su garganta, pero Sofía comenzó a comprender. ¿Alejandro? Él la miró directamente a los ojos, y en ese momento, toda su compostura se desmoronó. Sofía, yo soy virgen. El silencio llenó la habitación como una ola. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. El hombre más codiciado de México, el magnate de los negocios que había construido un imperio, el Don Juan que salía en las portadas de las revistas. Pero, las fotos, las mujeres, las revistas dicen que... todo falso. Su voz era apenas un susurro. Todo montado por mi departamento de relaciones públicas. Nunca he estado con una mujer, Sofía. Nunca he besado a alguien hasta hoy. ¿Cómo cambia todo cuando descubres que la persona que creías conocer es completamente diferente? Sofía se sentó en el borde de la cama, necesitando procesar esta revelación que cambiaba absolutamente todo. ¿Por qué? Fue lo único que logró preguntar. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con manos temblorosas. Porque nunca encontré a alguien en quien confiara lo suficiente. Porque mi mundo está lleno de personas que me ven como una oportunidad, no como un ser humano. Su voz se quebró ligeramente, porque tenía miedo de que cualquier mujer que se acercara a mí lo hiciera solo por mi dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo mucho más complejo y hermoso. Alejandro. Y ahora estoy aquí, casado contigo porque tu familia necesitaba dinero. Y tú estás aquí porque no tuviste opción. Su risa fue amarga. Supongo que al final tenía razón sobre el dinero. Sofía se levantó y caminó hacia él. Sin pensarlo, tomó su rostro entre sus manos. No, dijo con una firmeza que la sorprendió. No tenías razón. ¿Qué quieres decir? Que yo también tengo secretos, Alejandro. Su voz se volvió un susurro. Que yo también soy virgen. Y que la razón por la que nunca he estado con nadie no es por falta de oportunidades. Los ojos grises de Alejandro se agrandaron. Es porque estaba esperando a alguien que me viera realmente a mí. No a la hija obediente, no a la heredera de una familia en bancarrota, sino a Sofía. Solo Sofía. El aire entre ellos se cargó de una electricidad que ninguno había sentido antes. ¿Y crees que yo podría verte así? Sofía se acercó más.
tanto que podía sentir el aroma de su colonia mezclado con algo más íntimo y masculino. Creo que ya lo estás haciendo. Alejandro levantó una mano y acarició su mejilla con una ternura que hizo que todo el cuerpo de Sofía temblara. Sofía, yo no sé cómo hacer esto. Yo tampoco. Pero quiero aprender. Contigo. Las palabras salieron de sus labios como una confesión sagrada. Yo también quiero aprender contigo. El primer beso fue diferente al de la iglesia. Fue lento, exploratorio, lleno de una promesa que ninguno de los dos había esperado hacer. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Sofía. Significa, Alejandro apoyó su frente contra la de ella, que tal vez este matrimonio arreglado nos está dando la oportunidad de encontrar algo real. Pero justo en ese momento, el teléfono de la suite sonó con estridencia, rompiendo el momento mágico. No contestes, susurró Sofía. Pero Alejandro ya se había alejado, la máscara de hombre de negocios regresando a su rostro. Tos Mendoza. Su expresión cambió drásticamente mientras escuchaba la voz del otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo es posible? Sofía lo observó mientras él se alejaba hacia la ventana, hablando en voz baja pero con evidente urgencia. Cuando colgó, su rostro había perdido todo el color. Alejandro, ¿qué pasa? Él se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo que hizo que el estómago de Sofía se contrajera con miedo. Era mi asistente. Hay un problema con una de mis empresas. Un problema muy grave. Su voz era tensa. Tengo que irme. Ahora. ¿Irte? ¿En nuestra noche de bodas? Sofía, si no resuelvo esto esta noche, puedo perder la mitad de mi imperio. ¿Y si eso pasa? No terminó la frase. Pero Sofía comprendió. Si él perdía su fortuna, su familia estaría en la ruina. El contrato matrimonial se volvería inútil. Ve, dijo con una voz que no reconoció como suya. Sofía. Ve, Alejandro. Haz lo que tengas que hacer. Él se acercó y la besó suavemente en la frente. Te prometo que regresaré. Y cuando regrese, terminaremos esta conversación. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que resonó en el corazón de Sofía como un disparo. Se quedó sola en la suite nupcial, rodeada de pétalos de rosa y velas aromáticas, con el vestido de novia colgando en el armario como un recordatorio de un día que había comenzado como una pesadilla y se había transformado en algo parecido a un sueño. Pero ¿qué pasa cuando los sueños se ven amenazados por la cruda realidad? Afuera, las luces de la ciudad brillaban indiferentes, y Sofía se preguntó si acaba de encontrar a su alma gemela, o si acababa de perder la oportunidad de su vida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era para ella. ¿Lograrán Alejandro y Sofía proteger este amor que apenas están haciendo? ¿Qué crisis amenaza con destruir no solo su matrimonio, sino todo el Imperio Mendoza? La respuesta te va a sorprender. Sofía, habla tu hermana. ¿Dónde está Alejandro? La voz de Isabela al otro lado de la línea sonaba alterada, casi histérica. Sofía sintió que se le erizaba la piel. Se fue por una emergencia de negocios. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Enciende las noticias. Canal 2, ahora. Con manos temblorosas, Sofía tomó el control remoto. La pantalla se iluminó mostrando a una reportera frente al edificio corporativo de Mendoza Industries. Escándalo financiero que podría derribar uno de los imperios empresariales más sólidos de México. Se reportan irregularidades por más de 200 millones de pesos, y el CEO Alejandro Mendoza ha desaparecido de su propia boda. Sofía dejó caer el control. Las palabras, desaparecido de su propia boda, resonaron en su cabeza como un eco doloroso. ¿Has sentido alguna vez que el mundo se desmorona justo cuando empiezas a construir algo hermoso? Su teléfono no paraba de sonar. Reporteros, familiares, desconocidos que de alguna manera habían conseguido su número. Todos querían saber lo mismo. ¿Dónde estaba su esposo? Durante 3 días,
Sofía no supo nada de Alejandro. 3 días que se sintieron como 3 años. Se quedó en la suite del hotel, negándose a regresar a casa de sus padres, negándose a enfrentar las miradas de lástima y los "te lo dijimos" que sabía que la esperaban. En el 4.º día, finalmente regresó. Sofía estaba sentada en el sillón junto a la ventana, vestida con jeans y una blusa blanca, el cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Había estado llorando, pero ya no le quedaban lágrimas. La puerta se abrió y ahí estaba él. Alejandro se veía destrozado. Su traje estaba arrugado, tenía ojeras profundas y su cabello normalmente perfecto estaba despeinado. Pero lo que más le dolió a Sofía fue ver que la máscara había regresado. Los ojos grises que 3 noches atrás la habían mirado con tanta vulnerabilidad, ahora estaban fríos, distantes. Sofía. Alejandro. Su voz sonó más calmada de lo que se sentía. Él cerró la puerta y se quedó ahí, de pie, como si no supiera cómo acercarse a ella. Lo siento. ¿Qué es lo que sientes? ¿Haberte ido o haber regresado? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Alejandro caminó hasta el minibar y se sirvió otro whisky. Sofía notó que sus manos ya no temblaban. Estaba de vuelta en control. Siento haberte dejado sola. Siento que hayas tenido que enfrentar a los medios sin mí. Siento que tu primer recuerdo como mi esposa sea... ¿una mentira? Alejandro se detuvo con el vaso a medio camino de sus labios. ¿Perdón? Sofía se levantó del sillón y por primera vez en días sintió que recuperaba su fuerza. Las noticias dicen que desapareciste de tu propia boda, pero yo sé que no es cierto. Yo sé que te fuiste por una emergencia real. Se acercó a él lentamente. La pregunta es, ¿por qué no me dijiste toda la verdad? Los ojos de Alejandro se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Contraté un investigador privado. El vaso se resbaló de las manos de Alejandro, estrellándose contra el suelo de mármol, con un ruido que resonó en el silencio tenso. ¿Hiciste qué? Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si mi esposo era realmente un criminal o si había algo más. Sofía sacó una carpeta de su bolso. ¿Quieres saber lo que descubrí? Alejandro no respondió, pero tampoco se alejó. Descubrí que alguien en tu empresa te estaba robando, que llevaban meses desviando dinero usando tu nombre, que cuando te enteraste en nuestra noche de bodas, saliste a resolver el problema, no a huir de él. La máscara de Alejandro comenzó a resquebrajarse. También descubrí, continuó Sofía, que vendiste 3 de tus propiedades personales para cubrir el dinero robado y proteger a los empleados, que no dormiste durante 3 días rastreando cada transacción, y que cuando finalmente encontraste al culpable, Sofía, era tu primo Ricardo, tu socio de toda la vida, el hombre que considerabas un hermano. Alejandro se desplomó en el sillón, escondiendo el rostro entre las manos. Todo su control, toda su compostura, se desmoronó en un segundo. No podía decírtelo. Su voz salió ahogada. No podía llegar a nuestra noche de bodas y contarte que mi propia familia me había traicionado, que tal vez todo lo que tengo se iba a venir abajo. Sofía se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podías confiar en mí? Alejandro levantó la cabeza, y Sofía vio que sus ojos estaban vidriosos. Porque tenía miedo de que te fueras. ¿Irme? ¿A dónde? A cualquier lado, lejos de mí, lejos de este caos que es mi vida. Su voz se quebró. Acabábamos de descubrir algo hermoso entre nosotros, y de repente todo se estaba destruyendo. Pensé que si te contaba la verdad, si veías lo complicado que puede ser estar conmigo, Sofía lo interrumpió besándolo. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que habían perdido en esos 3 días de silencio. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Alejandro, susurró ella, soy tu esposa. En las buenas y en las malas, ¿recuerdas? Prometimos cuidarnos mutuamente, pero este matrimonio...
Este matrimonio está volviéndose en algo real, y las cosas reales no son perfectas. Son complicadas y dolorosas y hermosas al mismo tiempo. Alejandro la tomó del rostro con ambas manos. ¿En serio quieres esto? ¿Quieres una vida conmigo sabiendo que puede ser caótica? Quiero una vida contigo. Punto. El segundo beso fue diferente al primero. Fue una promesa, un compromiso, un sí a todo lo desconocido que los esperaba. Pero hay algo más que necesitas saber, dijo Alejandro cuando se separaron. ¿Qué cosa? Ricardo no actuó solo, y la persona que lo ayudó, su mandíbula se tensó. Es alguien muy cercano a tu familia. El mundo de Sofía se tambaleó. ¿Qué? Una semana antes de la boda, ¿estás segura de que esto va a funcionar? Isabela Herrera, la hermana menor de Sofía, caminaba nerviosa por la oficina de Ricardo Mendoza. Tranquila, princesa. Tu hermana se casa con Alejandro. Alejandro pierde todo en un escándalo. Y cuando se divorcien, tú y yo nos quedaremos con una buena parte de lo que quede. Ricardo sonrió con malicia. Además, tu hermana siempre fue demasiado buena para él. Tú, en cambio... Isabela se acercó a él, dejando que la tocara. ¿Y si no se divorcia? ¿Si decide quedarse con él a pesar de todo? No lo hará. Conozco a las mujeres de tu clase, Isabela. Cuando las cosas se ponen difíciles, huyen. De vuelta al presente. No. Sofía se levantó del suelo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No puede ser. Sofía, Isabela, no. Ella jamás haría algo así. Alejandro se levantó también, y con manos temblorosas sacó su teléfono. Tengo las grabaciones. ¿Qué grabaciones? Cuando descubrí que Ricardo me estaba robando, puse cámaras y micrófonos en su oficina. Quería tener pruebas antes de confrontarlo. Con dedos que apenas le obedecían, Alejandro reprodujo un archivo de audio. La voz de Isabela llenó la habitación. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Sofía sintió que se le iban las fuerzas. Se apoyó contra la pared para no caerse. Mi hermana. Lo siento, Sofía. No quería que te enteraras así. ¿Cómo querías que me enterara? Su voz salió como un grito ahogado. ¿Iba a enterarme alguna vez? Yo... no lo sé. La honestidad brutal de su respuesta fue como un puñal. Necesito aire. Sofía caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? A confrontar a mi hermana. Sofía, espera. Alejandro la alcanzó. No vayas sola. Esto es asunto de mi familia. Tu familia es mi familia ahora. Esto nos afecta a los dos. Sofía lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor, traición y algo más profundo. ¿En serio? ¿Ahora somos una familia? ¿Después de 3 días de silencio? Sí. La respuesta fue firme, sin dudas. Sí, somos una familia, y las familias enfrentan las crisis juntas. ¿Puede el amor nacer en medio de la traición? ¿Puede un matrimonio sobrevivir cuando las personas más cercanas son las que los traicionan? En casa de los Herrera, Isabela estaba en el jardín, regando las rosas blancas que su madre tanto amaba. Se veía tranquila, hermosa, inocente. Sofía tuvo que hacer un esfuerzo para recordar lo que acababa de escuchar. Fue Isabela. Su hermana se volvió con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión en el rostro de Sofía. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en tu luna de miel? Necesitamos hablar. ¿De qué? Pero la pregunta sonó forzada, como si Isabela ya supiera la respuesta. Alejandro salió de detrás de Sofía, y el rostro de Isabela se puso pálido. Hola, Isabela. Alejandro, qué sorpresa. ¿Verdad que sí? Sofía se acercó a su hermana, casi tan sorpresiva como descubrir que mi propia hermana conspiró para destruir mi matrimonio. Isabela dejó caer la manguera. El agua siguió corriendo, empapando sus zapatos blancos. No sé de qué estás hablando. Tenemos las grabaciones, Isabela. Por un momento, el jardín se llenó de un silencio mortal. Solo se escuchaba el agua corriendo
y el sonido de los corazones rotos. Finalmente, Isabela levantó la barbilla con una actitud desafiante que Sofía no le conocía. ¿Y qué si es cierto? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Sofía sintió que se le quebraba la voz. Eres mi hermana, y tú siempre has sido la favorita. Isabela explotó. La inteligente, la bonita, la que se iba a casar con el príncipe azul. ¿Qué me quedaba a mí? Isabela. No, Sofía, por una vez en mi vida, voy a decir la verdad. Sus ojos brillaban con lágrimas de ira. ¿Sabes lo que se siente vivir siempre a tu sombra? ¿Saber que papá y mamá preferirían cambiarme por ti en cualquier momento? Eso no es cierto. Sí lo es. Isabela se acercó más. Y cuando apareció la oportunidad de tener algo que fuera mío, algo que tú no pudieras tener. ¿Ricardo? Alejandro habló por primera vez. Isabela se volvió hacia él, y en su rostro había algo que hizo que Sofía sintiera náuseas. Ricardo me ama. Me ve por quien soy realmente, no por quien debería ser. Isabela. Sofía sintió que se le partía el alma. Ricardo te está usando. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saber lo que hay entre él y yo? Porque lo conozco, intervino Alejandro. Porque hizo exactamente lo mismo con otras 3 mujeres antes que tú. Isabela se tambaleó como si hubiera recibido una bofetada. Mientes. Ojalá mintiera. Alejandro sacó su teléfono otra vez. ¿Quieres escuchar lo que dice de ti cuando cree que nadie lo escucha? No. Isabela. Sofía se acercó a su hermana. Deja que te ayudemos. No necesito tu ayuda. Isabela retrocedió. No necesito tu lástima. No es lástima, es amor. ¿Amor? Isabela se rió con amargura. ¿Como el amor que sientes por él? Señaló a Alejandro. ¿Un matrimonio arreglado por dinero? Sofía tomó la mano de Alejandro, entrelazando sus dedos. Comenzó siendo un matrimonio arreglado, pero se está convirtiendo en algo real. ¿En serio? Isabela los miró con desprecio. ¿Después de 3 días de conocerse ya se aman? No sabemos si es amor todavía, respondió Sofía con honestidad. Pero sabemos que es algo worth fighting for, algo por lo que vale la pena luchar. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran Amores Narrados. Isabela los miró por un momento largo, y Sofía pudo ver el conflicto en sus ojos. Por un segundo, parecía que iba a quebrarse, que iba a pedir perdón, pero entonces su teléfono sonó. Es Ricardo, dijo mirando la pantalla. No contestes, suplicó Sofía. Isabela la miró directamente a los ojos mientras contestaba la llamada. ¿Ricardo? Sí, están aquí. Sí, lo saben todo. Una pausa. ¿En serio? ¿Estás seguro? Otra pausa más larga. Está bien. Te veo en 1 hora. Colgó y se volvió hacia ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo tiene una propuesta para ustedes. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Alejandro con desconfianza. Van a reunirse con él esta noche en el restaurante Pujol. Él les va a devolver el dinero que tomó y a cambio, ustedes no presentarán cargos. ¿Y qué gana él con eso? Isabela sonrió con más malicia. Garantías de que van a mantenerse lejos de mí. Isabela, él te va a lastimar. Eso no es tu problema, Sofía. Isabela comenzó a caminar hacia la casa. La reunión es a las 9. No lleguen tarde. Se detuvo en la puerta y se volvió una última vez. Y Sofía, felicidades por tu matrimonio. Espero que sea todo lo que soñaste. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Sofía se quedó ahí, de pie en el jardín, rodeada del aroma de las rosas que su madre tanto amaba, sintiendo que todo lo que había conocido como familia se desmoronaba. Sofía. Alejandro la rodeó con sus brazos desde atrás. Lo siento mucho, no es culpa tuya. Pero sí es mi familia la que corrompió a la tuya. Sofía se volvió entre sus brazos, mirándolo directamente a los ojos. No. Ricardo corrompió a Isabela porque ella ya tenía esa oscuridad dentro. Tú no eres responsable de las decisiones de tu primo,
así como yo no soy responsable de las de mi hermana. ¿Cómo puedes estar tan calmada? Sofía se rió con amargura. ¿Calmada? Por dentro me estoy muriendo, Alejandro. Pero he aprendido algo en estos días. ¿Qué cosa? Que puedes elegir a tu familia, y yo te elijo a ti. Las palabras salieron de sus labios sin planearlo, pero en el momento en que las dijo, supo que eran completamente verdaderas. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. ¿En serio? En serio. Entonces vamos a esa reunión, juntos. ¿Estás seguro? Podría ser peligroso. Alejandro sonrió por primera vez en días, y Sofía sintió que su corazón se saltaba un latido. Mi amor, peligroso va a ser para ellos. Mi amor. Las palabras resonaron en la cabeza de Sofía como una caricia. ¿Me dijiste, mi amor? Los ojos de Alejandro se agrandaron como si se diera cuenta de lo que había dicho. Sí. ¿Te molesta? ¿No? Sofía se puso de puntillas y lo besó suavemente. Me gusta mucho. El restaurante estaba casi vacío. Era lunes por la noche, y la mayoría de las mesas estaban desocupadas. Ricardo había elegido una mesa en el rincón más privado, donde las sombras los cubrían parcialmente. Cuando Sofía y Alejandro llegaron, él ya estaba ahí, vestido con un traje gris oscuro que lo hacía verse aún más peligroso de lo que Sofía recordaba. Isabela estaba sentada a su lado, usando un vestido rojo que nunca antes le había visto. Llegaron, dijo Ricardo sin levantarse. Siéntense. Alejandro no se movió. Prefiero quedarme de pie. Como gustes, primo. Ricardo sonrió con frialdad. Pero Sofía debería sentarse. Lo que vamos a discutir podría impactarla. Sofía apretó la mano de Alejandro. Estoy bien aquí. Muy bien. Ricardo tomó una copa de vino tinto y la hizo girar lentamente. Hablemos de negocios. Hablemos de la traición, corrigió Alejandro. Eso es lo que esto fue. ¿Traición? Ricardo se rió. Alejandro, tú siempre has sido muy dramático. Esto fue solo una redistribución de recursos. Una redistribución de 200 millones de pesos que no te pertenecían. Detalles. Ricardo le hizo una seña al mesero, quien se acercó nervioso. 2 copas más de este vino. No queremos vino, dijo Sofía. Queremos respuestas. Isabela, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Respuestas a qué, hermana? Ya lo saben todo. No todo. Alejandro se sentó finalmente, pero en el borde de la silla, listo para saltar si era necesario. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo? Teníamos todo. La empresa funcionaba. Éramos socios exitosos. Porque estaba cansado de ser tu sombra. La voz de Ricardo se volvió venenosa. ¿Sabes lo que se siente ser siempre el segundo? Que todos digan, Ricardo Mendoza, el primo de Alejandro Mendoza. Nunca, Ricardo Mendoza, el empresario brillante. Pero tú eras. Era tu empleado. Ricardo golpeó la mesa, haciendo que las copas tintinearan. Por más que tuviera el título de socio, siempre fui tu empleado, y estaba harto. Sofía observó el intercambio, pero su atención se dividía entre Ricardo y su hermana. Isabela no parecía cómoda. Había algo en su lenguaje corporal que no encajaba. ¿Y cuál era el plan exactamente?, preguntó Sofía. Destruir a Alejandro. ¿Y después qué? Después yo me quedaba con la empresa, respondió Ricardo, y tu hermana se quedaba conmigo. ¿Como tu esposa? Como mi socia, en todos los sentidos. Isabela bajó la mirada, y Sofía supo instantáneamente que algo estaba mal. ¿Has notado alguna vez que las mentiras tienen un aroma particular? Como algo que se pudre por dentro. Isabela. Sofía se dirigió directamente a su hermana. ¿Eso es lo que quieres? Yo. Isabela levantó la mirada, y Sofía vio miedo en sus ojos. Yo quiero estar con Ricardo. ¿En serio? Sofía se levantó y caminó alrededor de la mesa. ¿O él te está chantajeando? ¿De qué hablas? Ricardo se tensó. Hablo de que mi hermana está aterrada.
Sofía se puso detrás de la silla de Isabela. Hablo de que tiene un moretón en la muñeca que está tratando de cubrir con pulseras. Hablo de que no ha comido nada en toda la noche porque tiene el estómago revuelto de nervios. Sofía, Isabela susurró. ¿Qué te hizo, Isabela? ¿Qué te está haciendo que no nos has contado? Nada, pero su voz se quebró. Ricardo se levantó bruscamente. Ya basta de dramitas familiares. Hablemos de lo que importa. Lo que importa, dijo Alejandro levantándose también, es que lastimaste a mi esposa al usar a su hermana. ¿Tu esposa? Ricardo se rió. ¿Realmente crees que ella te ama, Alejandro? ¿O solo está actuando porque necesita tu dinero? Yo, porque tengo noticias para ti, primo. Pequeñas noticias muy interesantes. Ricardo sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. ¿Sabías que tu querida Sofía contrató a un investigador para que te siguiera? Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Y sabías que ese investigador le reportó no solo sobre mis actividades, sino también sobre las tuyas? ¿Qué quieres decir? La voz de Alejandro sonaba peligrosa. Quiero decir que ella sabe sobre tus, digamos, visitas nocturnas. ¿De qué está hablando? Sofía miró a Alejandro, confundida. Cuéntale, primo. Cuéntale a tu esposa sobre las noches que no llegaste a casa durante estos días, sobre las mujeres con las que estuviste, sobre cómo consolaste tu dolor matrimonial. El mundo se detuvo para Sofía. Miró a Alejandro, esperando que Ricardo estuviera mintiendo, esperando ver indignación en su rostro. Pero lo que vio fue culpa. Alejandro, Sofía, no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Su voz salió como un susurro. Yo, cuando me fui esa noche, cuando todo se estaba desmoronando, fui a bares, bebí demasiado, y hubo mujeres que se acercaron, pero no pasó nada, Sofía, te lo juro por mi vida, no pasó nada. Pero querías que pasara, dijo Ricardo con malicia. El investigador tiene fotos muy interesantes. Una mujer rubia en tu departamento, otra morena saliendo de tu oficina a las 3 de la mañana. Sofía se sintió mareada. Se aferró al respaldo de la silla de Isabela para no caerse. No puede ser. Sofía. Alejandro caminó hacia ella. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Explicarme que mientras yo te defendía ante mi familia, ¿tú estabas con otras mujeres? No estuve con otras mujeres, pero las llevaste a tu departamento, a tu oficina. Estaba borracho, estaba dolido, ¿Estabas qué? ¿Arrepentido de haberte casado conmigo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía. ¿Lo estabas? Alejandro cerró los ojos, y cuando los abrió, había algo roto en ellos. Por un momento sí. Sofía sintió que se le partía el alma en dos. Ya veo. Pero después... ¿Después qué? ¿Después decidiste que yo era mejor que nada? Después me di cuenta de que eras lo mejor que me había pasado en la vida. Antes o después de llevar a otras mujeres a tu cama, no llevé a nadie a mi cama, pero querías hacerlo. Alejandro no respondió, y esa fue toda la respuesta que Sofía necesitó. Se quitó lentamente el anillo de bodas. ¿Qué haces? La voz de Alejandro sonaba desesperada, lo que debía hacer desde el principio. Puso el anillo sobre la mesa con un sonido metálico que resonó como un disparo. Sofía, por favor. Isabela, se volvió hacia su hermana. Vamos a casa. No puedo. Isabela susurró. ¿Por qué no? Porque... Isabela miró a Ricardo con terror. Porque él tiene fotos. ¿Qué tipo de fotos? Fotos. Comprometedoras, que tomó sin que yo me diera cuenta. Ricardo sonrió con crueldad. Hoy tu hermana es muy fotogénica, Sofía. La rabia que sintió Sofía en ese momento fue tan intensa que por un segundo vio rojo. Hijo de... Cuidado con lo que dices, cuñadita. Wouldn't want those photos to go viral, ¿verdad?
Pero antes de que Sofía pudiera responder, Alejandro se movió tan rápido que parecía un felino. En segundos, tenía a Ricardo contra la pared, una mano en su garganta. «Dame ese teléfono, Alejandro». Ricardo trataba de hablar. «Dame el teléfono o te juro que olvido que somos familia. Las fotos no están solo en mi teléfono. ¿Dónde más? En mi computadora, en la nube». Alejandro apretó más fuerte. «Las vas a borrar, ahora, todas. ¿O qué? O voy a hacer público todo lo que has hecho, incluido el video que tengo de ti golpeando a Isabela». Sofía se sobresaltó. «¿Qué video? El investigador no solo te siguió a mí, mi amor, también siguió a Ricardo. Y resulta que tu hermana no es la única mujer a la que ha lastimado». Isabela comenzó a llorar silenciosamente. «¿Es cierto?» Sofía se arrodilló junto a su hermana. «¿Te golpeó?» Solo una vez, cuando le dije que quería terminar con él». «¿Y por qué no me dijiste?» «Porque dijo que si hablaba, iba a publicar las fotos, y después iba a lastimarte a ti también». Sofía miró a Ricardo con un odio puro que no sabía que existía dentro de ella. «Eres un monstruo». «Soy un hombre de negocios», dijo Ricardo, aún contra la pared. «Y el negocio es simple. Alejandro me devuelve mi parte de la empresa, ustedes no presentan cargos, e Isabela se queda conmigo. Voluntariamente». «¿Voluntariamente?» Sofía se levantó. «Eso es chantaje. Eso es motivación». «No», dijo una voz nueva. Todos se volvieron. En la entrada del restaurante estaba un hombre mayor, de traje impecable y bastón de caoba. «Abuelo», susurró Alejandro, soltando a Ricardo. Don Eduardo Mendoza, el patriarca de la familia, caminó lentamente hacia la mesa. A sus 78 años, seguía siendo una presencia imponente. «Ricardo, mijo». Su voz era suave, pero había acero en ella. «¿Qué está pasando aquí?» «Abuelo, yo puedo explicar». «Estoy seguro de que puedes. Pero primero», se volvió hacia Isabela. «Señorita, ¿está usted bien?» Isabela asintió con la cabeza, sin poder hablar. «¿Y usted es?», le preguntó a Sofía. Sofía, la esposa de Alejandro. Don Eduardo la estudió por un momento, y Sofía sintió que esos ojos viejos pero agudos veían directo a su alma. «Así que usted es la mujer que ha puesto a mis nietos de cabeza». «Señor, yo...». «Siéntense todos. Fue una orden, no una sugerencia. Vamos a resolver esto como personas civilizadas». Todos obedecieron inmediatamente. Había algo en la presencia del anciano que comandaba respeto absoluto. «Ricardo», comenzó don Eduardo, «me decepcionas profundamente. Abuelo, no hables. Escucha». Se sentó lentamente, cada movimiento calculado. «¿Crees que no sabía lo que estabas haciendo?» Ricardo palideció. «¿Crees que llegué a los 78 años sin aprender a leer a las personas? ¿Que construí este imperio siendo ingenuo? Yo... no entiendo». «Entiendes perfectamente». Don Eduardo puso ambas manos sobre su bastón. «El dinero que robaste salió de cuentas que yo monitoreé personalmente. Las mujeres a las que has lastimado son amigas de mujeres que conozco. Y esta joven», señaló a Isabela, «no es la primera que chantajeas con fotografías». El silencio en la mesa era absoluto. «La diferencia es que ahora involucras a Alejandro. Y eso, mijo, eso no lo voy a permitir. ¿Qué vas a hacer?» Ricardo trataba de sonar desafiante, pero su voz temblaba. «Ya lo hice». Don Eduardo sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Hace 2 horas, la policía cateó tu departamento y tu oficina. Encontraron las computadoras con las fotografías, los registros de las cuentas bancarias y las grabaciones de las amenazas. Eso es imposible. Nada es imposible cuando tienes 60 años de contactos en todas las instituciones del país». Se volvió hacia Isabela. «Señorita, las fotografías han sido destruidas, todas, y Ricardo no podrá acercarse a usted nunca más». Isabela comenzó a llorar,
esta vez de alivio. ¿Y el dinero?, preguntó Alejandro. Y ya ha sido devuelto a las cuentas de la empresa, con intereses. Ricardo se levantó bruscamente. No pueden hacerme esto. Soy parte de esta familia. Eras parte de esta familia, corrigió don Eduardo. Ahora eres un criminal que va a enfrentar las consecuencias de sus actos. Como si hubieran sido convocados mágicamente, 2 oficiales de policía aparecieron en la entrada del restaurante. Ricardo Mendoza, dijo uno de ellos, está arrestado por fraude, extorsión y chantaje. Mientras se llevaban a Ricardo esposado, él gritó por encima del hombro, «Esto no termina aquí». Pero don Eduardo ya no lo estaba mirando. Su atención estaba completamente en Sofía y Alejandro. «Ahora», dijo cuando el restaurante quedó en silencio otra vez, «hablemos de ustedes dos. ¿Logrará don Eduardo reconciliar a Alejandro y Sofía después de todas las heridas y traiciones? ¿Podrá un amor que apenas están haciendo sobrevivir a tantas pruebas? Y lo más importante, ¿qué secreto guarda el patriarca de los Mendoza que cambiará todo para siempre?» Antes de que digan cualquier cosa, don Eduardo levantó una mano arrugada pero firme. «Quiero contarles una historia». Sofía miró a Alejandro, quien tenía la mandíbula tensa y los ojos fijos en su abuelo. Isabela seguía llorando silenciosamente, pero ahora parecían lágrimas de liberación. «Hace 50 años, yo también tuve un matrimonio arreglado». Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un lago tranquilo. «¿Qué?». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Pero tú y la abuela se amaban». «Nos amábamos, sí, pero no desde el principio». Los ojos del anciano se perdieron en el pasado. «Tu abuela María era la hija de un hombre que me debía mucho dinero. Cuando él murió, la única forma de salvar a su familia de la ruina era que ella se casara conmigo». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La historia era demasiado familiar. Ella tenía 23 años, yo tenía 28. Los dos estábamos aterrorizados. ¿Aterrorizados de qué?, preguntó Sofía con voz suave. «De no ser suficientes el uno para el otro, de estar condenados a una vida sin amor verdadero». Don Eduardo sonrió con melancolía. «La noche de nuestra boda, ella me dijo, Eduardo, no sé si algún día podré amarte, pero prometo intentarlo si tú prometes lo mismo». ¿Y qué pasó? Pasó que el amor no es solo un sentimiento, mija, es una decisión. Es elegir todos los días construir algo hermoso con otra persona, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Alejandro tomó la mano de Sofía sobre la mesa y ella no la retiró. «María y yo pasamos por crisis terribles. Hubo momentos en que pensé que no íbamos a lograrlo. Hubo noches en que dormimos en cuartos separados. Hubo días en que nos gritamos hasta quedarnos sin voz. Pero cada mañana tomábamos la misma decisión, intentarlo un día más. Y después de 5 años de intentarlo, una mañana desperté y me di cuenta de que ya no estaba intentando amarla. ¿Qué estabas haciendo? La amaba. Simplemente, completamente, irrevocablemente la amaba». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa noche. Este estaba lleno de posibilidad. «¿Por qué nos cuentas esto?», preguntó Sofía. «Porque los estoy viendo cometer los mismos errores que cometimos María y yo. Están esperando que el amor sea perfecto desde el primer día. Están esperando no tener dudas, no tener miedo, no cometer errores». Don Eduardo se inclinó hacia adelante, su mirada alternando entre Sofía y Alejandro. «Pero el amor real, el amor que dura, se construye en los momentos imperfectos, en las decisiones difíciles, en el perdón». «¿Incluso cuando alguien te traiciona?», preguntó Sofía, mirando directamente a Alejandro. «Especialmente entonces». Alejandro apretó su mano. «Sofía, sé que lo que hice estuvo mal. Sé que llevé a esas mujeres a mi departamento y a mi oficina. Pero quiero que sepas exactamente qué pasó. No tienes que. Sí tengo que hacerlo. Si vamos a intentar construir algo real, tiene que ser sobre la verdad completa».
Sofía asintió, preparándose para lo peor. La primera noche que me fui del hotel, fui a un bar. Bebí hasta no poder mantenerme en pie. Una mujer se acercó, se ofreció a llevarme a casa. Yo dije que sí. Sofía sintió una puñalada en el pecho, pero se obligó a escuchar. Llegamos a mi departamento. Ella se me insinuó. Y por un momento, por un maldito momento, consideré aceptar. ¿Qué te detuvo? Tú. Su voz se quebró. En medio de mi borrachera, en medio de mi dolor y mi confusión, lo único claro en mi mente eras tú. Tu sonrisa cuando me dijiste que querías aprender conmigo. Tu mano en mi rostro cuando me dijiste que me elegías. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro. Le pedí que se fuera. Ella se enojó, me gritó, me dijo cosas terribles, pero se fue. Y la segunda mujer era mi abogada. Vino a mi oficina a medianoche porque habíamos descubierto nuevas pruebas sobre Ricardo. Trabajamos hasta las 3 de la mañana. Cuando se iba, ella también se insinuó. Dijo que podía ayudarme a olvidar mis problemas matrimoniales. Y le dije que no tenía problemas matrimoniales, que tenía una esposa extraordinaria que merecía mucho más de lo que yo le estaba dando. Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Es toda la verdad? Es toda la verdad. Te juro por la memoria de mi abuela que es toda la verdad. Don Eduardo los observaba con una sonrisa casi imperceptible. ¿Y tú, Sofía? ¿Tienes algo que confesar? Sofía se sobresaltó. ¿A qué te refieres? Al investigador privado que contrataste, ¿solo te dio información sobre Alejandro y Ricardo? Sofía se sonrojó. También me dio información sobre las mujeres de Alejandro. Y investigué a cada una de ellas. ¿Para qué? Para saber si alguna de ellas podría hacerlo más feliz que yo. Alejandro la miró con asombro. ¿En serio hiciste eso? Estaba celosa, admitió Sofía. Terriblemente, irracionalmente celosa. Y tenía miedo de que te dieras cuenta de que habías podido elegir a cualquier mujer del mundo. Y habías terminado conmigo solo por obligación. Sofía, ¿pero sabes qué descubrí? ¿Qué? Que ninguna de ellas te conoce realmente. Que todas veían en ti lo que querían ver. Dinero, estatus, un trofeo. Pero ninguna sabía que duermes del lado izquierdo de la cama porque es más fácil proteger a la persona que está contigo. Ninguna sabía que tienes una cicatriz en la rodilla derecha de cuando te caíste de la bicicleta a los 8 años. Ninguna sabía que tu mayor miedo no es perder dinero, sino lastimar a las personas que amas. ¿Cómo sabes tú todo eso? Porque te he estado observando, en estos pocos días, te he estado observando como si mi vida dependiera de conocerte completamente. ¿Y qué conclusión sacaste? Sofía tomó su rostro entre las manos. Que eres un hombre bueno que está aprendiendo a amar, igual que yo, que cometes errores, igual que yo, y que vales la pena todo el esfuerzo que requiere construir algo real. Incluso después de todo lo que pasó. Especialmente después de todo lo que pasó. Se besaron entonces, ahí en el restaurante casi vacío, con don Eduardo sonriendo y con Isabela llorando de felicidad por su hermana. Fue un beso diferente a todos los anteriores. Fue un beso de perdón, de decisión, de promesa. ¿Esto significa que vamos a intentarlo?, preguntó Alejandro cuando se separaron. Esto significa que vamos a más que intentarlo, respondió Sofía. Vamos a construir algo hermoso. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Nada de secretos. Si algo te duele, me lo dices. Si tienes miedo, me lo dices. Si estás enojada, me lo dices. Y si estoy enamorándome de ti, especialmente si te estás enamorando de mí. Don Eduardo se aclaró la garganta. Si terminaron de hacer las paces, tengo algo más que decirles. ¿Qué cosa, abuelo? El contrato matrimonial que firmaron sus padres. Miró a Sofía. Era falso. ¿Cómo que falso? Sofía se enderezó en su silla. No había deuda real. Tu padre vino a verme hace un año.
preocupado porque veía que tú no encontrabas a alguien que te valorara por quien eres realmente, no por tu familia o tu belleza. ¿Qué? Y yo estaba preocupado porque Alejandro tampoco encontraba a alguien que lo viera como algo más que una cuenta bancaria. Alejandro y Sofía se miraron con shock. Entonces inventamos la deuda, creamos el contrato, orquestamos todo para que ustedes dos se conocieran en circunstancias donde el amor tendría que ser real para sobrevivir. ¿Nuestros padres están involucrados en esto? Por supuesto. ¿Creen que Carmen habría permitido que su hija se casara con un extraño si no confiara completamente en él? Sofía se llevó las manos a la cabeza. No puedo creerlo. ¿Todo fue un montaje para que nos enamoráramos? No. Don Eduardo negó con la cabeza. Todo fue un montaje para que tuvieran la oportunidad de enamorarse. Lo que construyeron a partir de esa oportunidad fue completamente real. ¿Y Ricardo? ¿Él sabía? Ricardo no sabía nada. Su traición fue real, sus crímenes fueron reales. Esa parte no estaba planeada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Don Eduardo se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Ahora hacen lo que María y yo hicimos durante 50 años. Eligen amarse todos los días. 3 meses después, Sofía despertó con el aroma de café recién hecho y algo que olía sospechosamente a pancakes quemados. Sonrió antes de abrir los ojos. Se había mudado al departamento de Alejandro 2 semanas después de la noche en el restaurante. No había sido una decisión fácil, pero había sido la correcta. «Buenos días, mi amor». La voz de Alejandro llegó desde la cocina. «Buenos días», respondió, poniéndose una bata y caminando hacia él. Lo encontró frente a la estufa, el cabello despeinado y una mancha de harina en la mejilla. Tenía puesta solo una camiseta blanca y boxers, y Sofía sintió esa familiar corriente de electricidad que la recorría cada vez que lo veía. ¿Intentaste hacer pancakes otra vez? ¿Es tan obvio? El detector de humo está pitando. Alejandro se rió y la atrajo hacia él. «Buenos días, señora Mendoza». «Buenos días, señor Mendoza». Se habían vuelto a casar un mes después de la reconciliación, una boda pequeña, íntima, solo con la familia cercana y algunos amigos. Pero esta vez, cuando dijeron, «Sí, quiero», lo dijeron en serio. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro, besándola suavemente en el cuello. «Martes. Es martes, pero también es especial». «¿Por qué?». «Porque hace exactamente 100 días que nos casamos por primera vez». Sofía se separó para mirarlo. «¿Llevaste la cuenta?». «He llevado la cuenta de cada día desde que te conocí». «¿Y qué opinas de estos 100 días?». Alejandro la cargó y la sentó sobre el counter de la cocina. «Opino que han sido los mejores 100 días de mi vida. Y opino que quiero otros 100, y después otros 100, y después otros 100. Incluso cuando me pongo insoportable los domingos por la mañana. Especialmente cuando te pones insoportable los domingos por la mañana. Y cuando lloro viendo películas románticas. Especialmente entonces. Y cuando insisto en que las tostadas deben cortarse en diagonal, no por la mitad». «Sofía». Alejandro puso sus manos a ambos lados de su rostro. «Te amo porque eres insoportable con las tostadas. Te amo porque lloras con las películas. Te amo porque has convertido mi vida perfectamente ordenada en un hermoso caos. ¿Me amas?». Fue la primera vez que alguno de los dos decía esas palabras en voz alta. «Te amo», repitió Alejandro, sin dudas, sin miedo. «Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Yo también te amo». Se besaron entonces, sobre el counter de la cocina, rodeados del aroma de pancakes quemados y café, y ambos supieron que habían encontrado algo que valía más que todo el oro del mundo. «¿Sabes qué?», dijo Sofía cuando se separaron. «¿Qué?». «Estoy feliz de que mi familia estuviera en bancarrota». «¿En serio?». «En serio, porque si no hubiera sido por eso, nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto que el amor no es como en las películas. ¿Cómo es entonces? Es mejor, es más real, es más complicado, y más hermoso,
y más aterrador, y más perfecto. Incluso cuando empezó con una mentira, especialmente porque empezó con una mentira, porque nos demostró que podemos construir algo verdadero incluso sobre bases falsas. El teléfono de Sofía sonó, interrumpiendo el momento. Era Isabela. ¿Hermana? Sofía, ¿puedo pasar a verte? Tengo noticias. ¿Buenas o malas noticias? Buenas, muy buenas. Una hora después, Isabela estaba sentada en el sofá de la sala, con un brillo en los ojos que Sofía no había visto en meses. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, sentándose junto a ella. Me aceptaron. ¿Te aceptaron dónde? En el programa de intercambio a París. Van a pagarme los estudios completos de arte en la Sorbona. Sofía gritó de emoción y abrazó a su hermana. Isa, eso es increíble. ¿En serio te parece bien? ¿No vas a extrañarme? Claro que te voy a extrañar, pero esto es lo que siempre quisiste hacer. Sí, pero después de todo lo que pasó con Ricardo, pensé que nunca iba a poder recuperarme. Alejandro se acercó desde la cocina con una taza de café para cada una. ¿Cómo te sientes ahora?, le preguntó a Isabela, como si finalmente pudiera respirar. Isabela tomó un sorbo de café. Y quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por no dejar que Ricardo me destruyera, por protegerme incluso después de todo lo que hice. Isabela. Alejandro se sentó en el sillón frente a ellas. Tú eres la hermana de mi esposa. Eso te convierte en mi hermana también. Y la familia se protege sin importar qué. Isabela comenzó a llorar, pero eran lágrimas de gratitud. No merezco tener una familia como ustedes. Si la mereces, dijo Sofía firmemente. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. ¿Y tú has aprendido algo de todo esto?, le preguntó Alejandro a Isabela. He aprendido que el amor real no necesita chantajes ni manipulación, que si alguien te ama de verdad, te va a aceptar tal como eres, con todos tus defectos. ¿Y crees que encontrarás ese tipo de amor? Isabela sonrió por primera vez en meses. Ya lo encontré. En ustedes dos. En papá y mamá. En mí misma. ¿En ti misma? Sí. He aprendido a amarme lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merezco. Sofía sintió una emoción tan intensa que pensó que se le iba a salir el corazón del pecho. ¿Cuándo te vas a París? En 2 semanas. Entonces tenemos que hacer una fiesta de despedida. ¿En serio? En serio. E invitaremos a toda la familia, incluso al abuelo Eduardo. ¿Él va a querer venir? ¿Estás bromeando?, rió Alejandro. Le encantas. Dice que tienes el mismo espíritu rebelde que tenía la abuela María cuando era joven. La noche de la fiesta. La casa de los Herrera estaba llena de luces, música y risas. Don Eduardo había llegado temprano, cargado de regalos para Isabela. Los padres de ambas familias conversaban como si hubieran sido amigos de toda la vida. Sofía estaba en la cocina, preparando los últimos bocadillos, cuando sintió unos brazos que la rodeaban por la cintura. ¿Te está gustando la fiesta?, preguntó Alejandro. Me está encantando, pero hay algo que me gusta más. ¿Qué? Esto, nosotros, nuestra familia. ¿Nuestra familia? Sí, tú y yo, Isabela, nuestros padres, el abuelo, todos juntos, celebrando algo hermoso. ¿Sabes qué sería aún más hermoso? Sofía se volvió entre sus brazos. ¿Qué? Alejandro sonrió con esa sonrisa que la derretía completamente. Que nuestra familia siguiera creciendo. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tal vez es hora de empezar a pensar en hacer a don Eduardo bisabuelo. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Bebés? Bebés. Contigo. Cuando estés lista. Cuando los dos estemos listos. ¿Y cuándo crees que estaremos listos? No lo sé, pero sé que quiero intentar descubrirlo contigo. Sofía se puso de puntillas y lo besó con una pasión que la sorprendió incluso a ella. Te amo tanto que a veces duele, susurró contra sus labios.
A mí me pasa lo mismo. ¿En serio? En serio. Algunas noches me quedo despierto solo viéndote dormir, sin poder creer que seas mía. No soy tuya, Alejandro. Él se tensó. ¿Qué? Tú tampoco eres mío. Sofía sonrió. Somos nuestros. Nos pertenecemos mutuamente, pero también nos pertenecemos a nosotros mismos. Esa es la cosa más hermosa que alguien me ha dicho jamás. Más hermosa que te amo, más hermosa que te amo. Porque te amo es un sentimiento. Pero lo que acabas de decir es una promesa. Es la promesa de una vida entera de respeto mutuo y crecimiento juntos. ¿Has sentido alguna vez que has encontrado no solo al amor de tu vida, sino a tu alma gemela, a tu mejor amigo, a tu compañero de aventuras, todo en una sola persona? La puerta de la cocina se abrió y entró don Eduardo, apoyado en su bastón. ¿Los tortolitos van a quedarse aquí toda la noche o van a salir a disfrutar de la fiesta? Ya vamos, abuelo, rió Alejandro. Bien. Porque Isabela quiere hacer un brindis, y dice que no puede hacerlo sin ustedes dos. Salieron al jardín, donde todos los invitados estaban reunidos. Isabela estaba de pie en el centro, con una copa de champán en la mano. Quiero hacer un brindis, dijo cuando todos guardaron silencio. Por mi hermana Sofía, que me enseñó que el amor verdadero significa aceptar a alguien incluso después de que comete los peores errores. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por Alejandro, que me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por las personas que eligen amarte sin condiciones. Por mis padres, que me dieron raíces lo suficientemente fuertes como para permitirme volar. Por don Eduardo, que me enseñó que la sabiduría viene de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones con dignidad. Y por París, que me está dando la oportunidad de descubrir quién soy realmente cuando no estoy viviendo a la sombra de nadie más. Levantó su copa más alto. Pero sobre todo por el amor que duele y sana, por el amor que perdona y transforma, por el amor que nos da la fuerza para ser mejores personas. Salud, todos brindaron, y en ese momento, Sofía supo que sin importar lo que trajera el futuro, tenían todo lo necesario para enfrentarlo juntos. 6 meses después, el aeropuerto Isabela estaba en la puerta de embarque, con una maleta llena de sueños y el corazón lleno de esperanza. ¿Tienes todo?, preguntó Sofía por 5ª vez. Tengo todo, hermana. ¿El pasaporte? Sí. ¿Los documentos de la universidad? Sí. ¿La tarjeta de emergencia que te dimos? Sofía. Isabela tomó las manos de su hermana. Tengo todo, incluyendo la cosa más importante. ¿Qué? El amor de mi familia. Y eso es lo único que realmente necesito para tener éxito. Se abrazaron entonces, las 2 hermanas que habían pasado por tantas tormentas juntas y finalmente habían encontrado la calma. Te voy a extrañar tanto, susurró Sofía. Yo también, pero no es un adiós. ¿Qué es entonces? Es un hasta luego. Y cuando regrese, voy a ser la mejor versión de mí misma. Ya eres la mejor versión de ti misma. No, pero lo voy a hacer. Alejandro se acercó y abrazó a Isabela. Cuídate mucho, hermana. Cuídense ustedes también, y sonrió con picardía. Para cuando regrese, quiero que me presenten a mi sobrino o sobrina. Sofía se sonrojó. Isabela. ¿Qué? ¿Ya no puedo soñar con ser tía? Alejandro y Sofía se miraron, y en ese intercambio de miradas había una conversación completa. Tal vez, dijo Sofía. Tal vez cuando regreses tengas una sorpresa. ¿En serio? En serio. Isabela gritó de emoción y las volvió a abrazar. Anunciaron mi vuelo, dijo cuando se calmó. Ve, dijo Sofía. Ve y conquista París. Ve y conquístate a ti misma, agregó Alejandro. Isabela se alejó hacia la puerta de embarque, pero se volvió una última vez. Los amo. Nosotros también te amamos. Y después se fue, hacia su nueva vida, hacia sus sueños,
hacia todo lo que la esperaba. Sofía y Alejandro se quedaron viendo hasta que el avión desapareció en el cielo. ¿Te sientes triste?, preguntó Alejandro. Un poco. Pero también me siento feliz, orgullosa. ¿Orgullosa de qué? De ella, de nosotros, de todo lo que hemos construido juntos, incluyendo lo que vamos a construir en el futuro. Sofía puso su mano sobre su vientre, donde una nueva vida apenas estaba comenzando a formarse, especialmente eso. Alejandro la miró con sorpresa y emoción. ¿En serio? 3 semanas. El doctor confirmó ayer. Alejandro la levantó en brazos y la hizo girar, ahí en medio del aeropuerto, sin importarle quién los viera. Vamos a ser padres. Vamos a ser padres. Cuando la puso en el suelo, ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Estás feliz?, preguntó Sofía. Estoy más que feliz. Estoy completo. Incluso aunque todo empezó con una mentira. Especialmente porque empezó con una mentira. Porque me demostró que hasta de las mentiras pueden nacer las verdades más hermosas. Caminaron de la mano hacia la salida del aeropuerto, hacia su auto, hacia su casa, hacia su vida juntos. ¿Sabes qué?, dijo Sofía mientras Alejandro manejaba por las calles de la Ciudad de México. ¿Qué? Si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a enamorarme de mi esposo en un matrimonio arreglado, le habría dicho que estaba loco. ¿Y ahora? Ahora le diría que a veces los finales más hermosos tienen los principios más improbables. ¿Y si alguien te preguntara cuál es el secreto para que un matrimonio arreglado funcione? Sofía pensó por un momento. Le diría que no hay secretos, solo decisiones. La decisión de conocer realmente a la otra persona, la decisión de ser vulnerable, la decisión de perdonar, la decisión de crecer juntos en lugar de separados. Y sobre todo, la decisión de elegir el amor todos los días, incluso cuando es difícil. ¿Y crees que nosotros seguiremos tomando esas decisiones? Sé que yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo sabes? Porque me despierto cada mañana y lo primero que pienso no es tengo que amar a Alejandro. Es en quiero amar a Alejandro. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. ¿Cuál? Una es obligación. La otra es elección. Y yo te elijo, Alejandro Mendoza. Todos los días te elijo. Yo también te elijo, Sofía Herrera de Mendoza, para siempre. Un año después, la misma iglesia donde se casaron Sofía estaba de pie frente al altar, pero esta vez no llevaba vestido de novia. Llevaba un vestido azul cielo, y en sus brazos tenía a una pequeña niña de ojos grises y cabello negro como el de su padre. Ana María Mendoza Herrera, dijo el sacerdote, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pequeña Ana, que había sido nombrada en honor a la abuela de Alejandro, sonrió cuando el agua bendita tocó su frente. En la primera fila estaban don Eduardo, quien había llorado de emoción cuando conoció a su bisnieta, y los padres de ambas familias. Isabela había regresado de París especialmente para el bautizo, radiante y feliz, con noticias de que una galería francesa quería exhibir sus pinturas. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, le susurró Sofía a Alejandro mientras salían de la iglesia. ¿Qué? Que hace 2 años, cuando me obligaron a casarme contigo, pensé que mi vida se había terminado. ¿Y ahora? Ahora sé que apenas había comenzado. Alejandro la besó suavemente, cuidando de no despertar a la bebé. Te amo, señora Mendoza. Te amo, señor Mendoza. ¿Crees que Ana va a tener un matrimonio arreglado? Por supuesto que no. Sofía se rió. Ella va a elegir libremente al amor de su vida. Y si no encuentra a nadie, entonces nosotros le vamos a enseñar que estar sola es mejor que estar mal acompañada. Pero también le vamos a enseñar, ¿qué? Que a veces el amor llega de las formas más inesperadas. Y que cuando eso pasa, vale la pena arriesgarse. Sofía miró a su esposo, al hombre que había llegado a su vida como una obligación y se había convertido en su elección favorita cada día.
¿Sabes qué le voy a decir cuando tenga edad suficiente para entender? ¿Qué? Le voy a decir que papá y mamá se conocieron porque los obligaron a casarse, pero se enamoraron porque eligieron hacerlo. ¿Y qué más? Que el amor verdadero no es lo que ves en las películas. Es más complicado, más real, más hermoso. Es elegir a alguien todos los días, incluso cuando es difícil. Es construir algo juntos que sea más grande que cada uno por separado. ¿Y si ella nos pregunta cuál es nuestro secreto? Le diré que no hay secreto, solo paciencia, perdón y la decisión diaria de amar. Caminaron hacia el auto, con su pequeña familia completa, con sus amigos y familiares alrededor, con un futuro lleno de posibilidades frente a ellos. Y mientras manejaban de regreso a casa, con Ana durmiendo pacíficamente en su asiento de bebé, ambos supieron que habían encontrado algo que valía más que todos los tesoros del mundo. Habían encontrado un amor que había comenzado como una mentira y se había convertido en la verdad más hermosa de sus vidas. Un amor que había nacido de la obligación y había crecido en elección. Un amor que les había enseñado que a veces las mejores cosas de la vida llegan envueltas en los paquetes más inesperados. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Sofía y Alejandro sabían que su historia estaba apenas comenzando, porque algunos amores están destinados a durar para siempre, y el de ellos era uno de esos. 5 años después, cuenta de nuevo la historia de cómo se conocieron papá y mamá, pidió Ana, de 5 años, mientras Sofía la arropaba en su cama. ¿Otra vez? Sonrió Sofía. Sí, pero esta vez cuenta la parte de cuando papá se puso nervioso en la noche de bodas. Sofía se rió. ¿Cómo sabes esa parte? Porque el abuelo Eduardo me la contó. Por supuesto que lo hizo. Alejandro apareció en la puerta del cuarto, cargando a su hijo de 2 años, Santiago. ¿De qué están hablando mis mujeres favoritas? Mamá me va a contar otra vez cómo te pusiste nervioso cuando te casaste con ella. ¿Nervioso yo? Alejandro fingió indignación. Yo nunca me pongo nervioso. Sí te pusiste nervioso. Ana se rió. El abuelo dice que temblabas como una hoja. El abuelo habla demasiado, murmuró Alejandro, pero estaba sonriendo. Se sentó en la cama junto a Sofía, con Santiago en su regazo. Está bien, dijo Sofía. Les voy a contar la historia, pero después se van a dormir, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hace mucho tiempo, cuando mamá y papá eran jóvenes. ¿Más jóvenes? Interrumpió Ana. Mucho más jóvenes. Los obligaron a casarse porque sus familias pensaron que sería una buena idea. ¿Por qué fue una buena idea? Porque a veces los adultos pueden ver cosas que los jóvenes no pueden ver. Como que 2 personas pueden ser perfectas una para la otra, incluso si ellas no se dan cuenta al principio. ¿Y qué pasó después? Después, papá y mamá se dieron cuenta de que aunque no se habían elegido, podían elegirse ahora. ¿Cómo elegir su helado favorito? Exactamente como elegir su helado favorito. Pero mucho más importante. ¿Y se eligieron? Se eligieron. Y siguen eligiéndose todos los días. Incluso cuando mamá se enoja porque papá deja los calcetines en el suelo. Alejandro se rió. Especialmente entonces. ¿Y van a seguir eligiéndose para siempre? Sofía y Alejandro se miraron por encima de las cabezas de sus hijos. Y en ese intercambio de miradas había todo el amor que habían construido juntos. Para siempre, prometieron al unísono. Ana se acurrucó bajo las mantas, satisfecha con la historia. Cuando crezca, quiero encontrar a alguien que me elija todos los días. Y lo vas a encontrar, dijo Sofía, besándola en la frente. ¿Cómo lo sabes? Porque eres hija nuestra, y nosotros te enseñamos a no conformarte con menos de lo que mereces. ¿Y merezco mucho? Mereces todo. Apagaron la luz y salieron del cuarto, llevando a Santiago a su propio cuarto. Después de acostar a los niños, se sentaron en el sofá de la sala, con una copa de vino cada uno, mirando las luces de la ciudad a través del ventanal. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Sofía, acurrucándose contra el pecho de Alejandro. ¿De casarme contigo en un matrimonio arreglado?
Sí, me arrepiento de una sola cosa. ¿Cuál? De haber esperado tanto tiempo para decirte que te amaba. Pero no esperaste tanto. Me lo dijiste a los 3 meses. Debí decírtelo el primer día. El primer día, ni siquiera nos conocíamos. No necesitaba conocerte para saber que ibas a ser la mujer más importante de mi vida. ¿En serio? En serio. Había algo en tus ojos, incluso ese primer día cuando estabas enojada y asustada. Había una fuerza, una luz. Supe que mi vida nunca iba a ser la misma. La mía tampoco. ¿Tú cuándo supiste que me amabas? Cuando te vi proteger a Isabela, incluso después de todo lo que había hecho, ahí supe que eras el tipo de hombre con el que quería construir una familia. ¿Y no te arrepientes de nada? Sofía pensó por un momento. Me arrepiento de haber dudado de nosotros tantas veces al principio. Teníamos derecho a dudar. Era todo muy nuevo, muy raro. Pero perdimos tiempo dudando cuando podríamos haber estado construyendo. No perdimos tiempo, dijo Alejandro, acariciando su cabello. Necesitábamos ese tiempo para aprender a confiarnos mutuamente. ¿Y ahora confías en mí completamente? Confío en ti más de lo que confío en mí mismo. Esa es la declaración de amor más hermosa que me has hecho. Más hermosa que cuando te dije que eras mi alma gemela, más hermosa que eso. Más hermosa que cuando te dije que preferirías vivir una vida difícil contigo que una vida fácil con cualquier otra persona. Más hermosa que eso también. ¿Por qué? Porque confiar en alguien es más íntimo que amar a alguien. El amor puede ser ciego, pero la confianza siempre tiene los ojos bien abiertos. Alejandro la miró con esa expresión que ella había aprendido a reconocer. La expresión que significaba que se había enamorado de ella un poquito más. ¿Sabes qué quiero para nuestro 10º aniversario? Preguntó él. ¿Qué? Quiero renovar nuestros votos. ¿En serio? En serio. Pero esta vez, quiero escribir mis propios votos. Quiero decirte frente a Dios y frente a nuestros hijos exactamente lo que significa para mí ser tu esposo. ¿Y qué significa? Significa que cada día me despierto agradecido de que alguien más haya tomado la decisión que yo era demasiado cobarde para tomar. ¿Cuál decisión? La decisión de que estuviéramos juntos. Sofía se incorporó para mirarlo directamente a los ojos. ¿En serio piensas eso? Pienso que si hubiera dependido de mí, nunca me habría acercado a ti. Habría pensado que estabas fuera de mi liga. ¿Fuera de tu liga? Alejandro, tú eras el soltero más codiciado de México. Pero tú eras mucho más que eso. Eres inteligente, divertida, fuerte, compasiva. Eres todo lo que siempre busqué sin saber que lo estaba buscando. ¿Y crees que yo sí me habría acercado a ti? ¿Tú qué crees? Sofía lo pensó honestamente. Probablemente no. Habría pensado que eras demasiado serio para mí. ¿Ves? Por eso estoy agradecido de que nos hayan obligado a conocernos. Yo también. Se quedaron así, abrazados en el sofá, recordando el camino que los había llevado hasta ese momento. ¿Sabes qué es lo más loco de todo? Dijo Sofía después de un rato. ¿Qué? Que si alguien me preguntara si recomiendo los matrimonios arreglados, diría que no. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es una excepción, no la regla. Tuvimos suerte. ¿Suerte? Suerte de que nuestras familias realmente nos conocieran lo suficiente como para saber que podíamos funcionar juntos. Suerte de que los dos estuviéramos dispuestos a intentarlo. Suerte de que don Eduardo fuera lo suficientemente sabio como para darnos el empujón que necesitábamos. ¿Y suerte de que nos enamoráramos? No. Sofía negó con la cabeza. Enamorarnos no fue suerte. ¿Qué fue entonces? Fue trabajo, fue decisión. Fue elegir todos los días construir algo hermoso juntos. ¿Y crees que seguiremos eligiéndonos? Sofía se acurrucó más cerca de él, respirando el aroma que se había vuelto sinónimo de hogar. Sé que lo haremos. ¿Cómo lo sabes? Porque después de 5 años de matrimonio, de 2 hijos, de crisis y alegrías y días comunes y extraordinarios, todavía me emocionó cuando escucho tu llave en la puerta.
Todavía me gusta más quedarme en casa contigo que salir con cualquier otra persona. Todavía pienso que eres el hombre más guapo del mundo cuando estás desarrapado un domingo por la mañana. ¿Y eso qué significa? Significa que esto no es solo amor, es gusto, es amistad, es sociedad. Es todo lo que necesitas para construir una vida entera con alguien, incluso cuando seamos viejos y arrugados. Especialmente entonces. Incluso cuando los niños se vayan de la casa y seamos solo tú y yo otra vez. Especialmente entonces. Incluso cuando ya no podamos hacer el amor como lo hacemos ahora. Especialmente entonces. Porque para ese momento, habremos hecho tanto más que el amor. Habremos hecho una vida. Alejandro la besó entonces, lento y profundo, como si quisiera memorizar el momento. Te amo, Sofía. Te amo, Alejandro. ¿Sabes qué? ¿Qué? Si tuviera que vivir mi vida otra vez, elegiría que me obligaran a casarme contigo 1000 veces más, incluso sabiendo lo difícil que iba a ser al principio. Especialmente sabiendo lo difícil que iba a ser, porque así sabría que lo que construimos después fue real, y ahí en su sofá, en su casa, con sus hijos durmiendo en el piso de arriba y toda una vida de amor por delante, Sofía y Alejandro sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de encontrar. Habían encontrado un amor que había comenzado como deber y se había convertido en elección. Un amor que había nacido de la necesidad y había crecido en deseo. Un amor que les había enseñado que los finales más hermosos a veces tienen los principios más improbables. Y mientras las luces de la ciudad brillaban afuera y el mundo seguía girando, ellos sabían que su historia de amor era una que valdría la pena contar a sus nietos algún día. Una historia sobre dos personas que fueron obligadas a estar juntas y eligieron quedarse juntas. Una historia sobre el poder transformador del amor verdadero. Una historia sobre segundas oportunidades, perdón, y la belleza de construir algo hermoso incluso sobre cimientos imperfectos. Una historia que demostraba que a veces, solo a veces, los finales de cuento de hadas pueden nacer de los comienzos más inesperados, y en el silencio cálido de su hogar, rodeados del amor que habían construido día a día, elección tras elección, Sofía y Alejandro sabían que su historia era exactamente como debía ser, imperfecta, complicada, real y absolutamente hermosa, como el amor verdadero siempre es. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan, porque todos merecemos creer en el amor verdadero, incluso cuando llega de las formas más inesperadas.